Efectivamente, estamos considerando el libro de Números en nuestro estudio bíblico en el Antiguo Testamento, dentro del cual analizábamos los capítulos 33 y 34, los cuales nos detallaba primero todas las etapas del viaje del pueblo de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Pero también nos hablaba ese capítulo 34, las preparaciones del pueblo para entrar en aquella tierra prometida, especificándose a cada tribu su heredad. La verdad que al leer estos textos, apreciados hermanos, es imposible, al considerar la narrativa del texto inspirado por el divino autor, no sentirse afectado y profundamente por todo ese amor y cuidado desplegados por Dios para su pueblo amado. Además, se ha designado él en preservar este relato inspirado de su pueblo amado desde la salida de Egipto hasta el punto de la llegada a las orillas del río Jordán. Desde la tierra de la muerte y tinieblas como era Egipto hasta el país que fluye leche y miel de la tierra prometida. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué sentido tiene tener unas simples listas de puntos de partida y llegada y conservarlas en el texto hebraico? ¿Tiene algún sentido? En primer lugar, esta lista constituye un memorial de enorme importancia en la memoria histórica del pueblo de Israel. Es el camino realizado, es el camino caminado, por así decirlo, hacia aquella tierra prometida. Y en segundo lugar, el texto manifiesta el aprecio y el amor de Dios hacia su pueblo en guardarles cuidadosamente a lo largo de unas 40 etapas y 42 estaciones de parada que tuvieron a través de este viaje, manifestando de esa manera la fidelidad de Yahvé para con su pueblo, teniendo el cuidado de ellos como una tierna nodriza, no permitiendo que sus vestidos se envejecieran ni que sus pies se hincharan durante aquellos 40 años. Y está escrito que Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Yahvé tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Está escrito inspiradamente. De igual manera, de igual manera entonces, en el día de hoy, el pueblo de Dios del día de hoy, Dios sabe nuestro caminar por este gran desierto, el cual es una figura del mundo. Él guía a su pueblo amado por un camino recto hacia su propia morada. Y no existe, apreciados hermanos, ninguna circunstancia en nuestras vidas, por muy difíciles y tristes que sean, ni un solo ingrediente de nuestra copa, no existe circunstancias que Él no esté manejando. No existen circunstancias y situaciones que no sean minuciosamente ordenadas por Él mismo. Y esto en relación directa para con el bien actual de su pueblo y su felicidad eterna. Por eso la escritura inspirada por Él expresa. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. En esa expresión, todas las cosas, están todas las circunstancias de nuestra vida espiritual. Aquellas tristes, aquellos fracasos, aquellos gozos, aquellos triunfos, aquel solaz, aquella tribulación, todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman. Y es a saber, dice la Escritura, a los que conforme el propósito, porque Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos, son llamados o son establecidos. Tras la rebelión, fíjese, tras la relación de las etapas del desierto, con que terminaba el relato presacerdotal aquí en el libro de Números,
Ahora, por segunda vez, se acerca un momento oportuno para poder volver a acceder a la tierra prometida. No olvidemos que la primera vez fue un fracaso, ¿verdad? Por segunda vez, entonces, hay un momento oportuno para el pueblo de Israel para poder acceder a tomar posesión de la tierra prometida. Y se asigna nuevamente un nombre para cada tribu, de cada tribu, un nombre por cada tribu. Pero esta vez no para explorarla ni calcular estrategias de ocupación, sino para poder llevar a cabo el reparto de la tierra prometida, dando a entender así de que la posesión de la tierra prometida está por defecto, está determinada. Fíjese que en esta lista de estos 10 hombres, de estos nombres, solo se incluyen 10 hombres que son tomados de cada tribu, un príncipe, un principal de cada tribu, para dar posesión de la tierra. Son 10 nombres y no 12, pues no olvidemos que la tribu de Gad y la tribu de Rubén y la medio tribu de Manaset tomaron sus heredades en la Transjordania, es decir, en el lado de acá del Jordán. Así que estos 10 nombres de príncipes o de principales son para poder distribuir la herencia de las 10 tribus de Israel que van a pasar al otro lado del Jordán. El orden en que se mencionan las tribus, el orden en que las tribus son mencionadas, es un orden geográfico y es conforme al territorio que van a ocupar, el cual posteriormente se le asignará a cada tribu, comenzando por la tribu de Judá. Fíjese, apreciados hermanos, que llama la atención que de los nombres de esta lista nuevamente aparecen dos nombres conocidos, que es el nombre de Josué y de Caleb. Pero todos los demás nombres aparecen por primera vez. Y precisamente se deja constancia una vez más de que es una nueva generación la que va a poseer la tierra de provisión. Y a estos israelitas, la nueva generación, es a quienes le corresponde el reparto, la herencia. La generación anterior que salió de Egipto, toda murió en el desierto debido a la rebelión que tuvieron contra el Dios Altísimo, excepto Josué y Caleb. La misma mano ahora que había dirigido las jornadas de Israel a través del desierto, fija aquí ahora los límites de la morada. Podríamos pensar entonces, apreciados hermanos, que para el día de hoy el Señor también expresó los límites de nuestra morada. Y su promesa dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. Y establece el límite de la morada de su pueblo amado del día de hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Y expresa enfáticamente, voy pues a preparar lugar para vosotros. He ahí los límites de las moradas eternas que la iglesia de hoy tiene en sus promesas y tiene preparada para ella. Teniendo esto entonces, apreciados hermanos, como un telón de fondo de lo que hemos considerado el capítulo 33 y 34, y lo que podemos vislumbrar esas lecciones espirituales para nosotros, les invito a seguir considerando las lecciones que nuestro Dios tiene preparadas para nosotros en este maravilloso libro, el libro de Números, y vamos a estudiar en esta noche, vamos a analizar y considerar su capítulo 35. Leamos entonces el capítulo 35 del Número. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión
de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de las ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales y para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego midiréis fuera de la ciudad a la parte del oriente 2000 codos, y a la parte del mediodía 2000 codos, y a la parte del occidente 2000 codos, y a la parte del norte 2000 codos, y la ciudad en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de acogimiento o de refugio, los cuales daréis para que el homicida se acoja allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus ejidos. Y las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que mucho tomaréis mucho y del que poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de acogimiento tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte por hierro. Y os serán aquellas ciudades de acogimiento del pariente, y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de acogimiento o de refugio. 3 ciudades daréis de esta parte del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de acogimiento. Estas 6 ciudades serán para acogimiento a los hijos de Israel, y al peregrino, y al que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro por hierro. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra de mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo de mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y el pariente del muerto, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El pariente del muerto matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra de que pudo morir y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente del muerto conforme a esta ley. Y la congregación liberará al homicida de la mano del pariente del muerto, y la congregación lo hará volver a su ciudad de acogimiento, a la cual se había acogido, y morará en ella hasta que muera el gran sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y el homicida saliere fuera del término de su ciudad de refugio, a la cual se acogió, y el pariente del muerto le hallare fuera del término de la ciudad de su acogida, y el pariente del muerto al homicida matare, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el gran sacerdote. Y después que muriere el gran sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posición. Y estas cosas os serán por ordenanza de derecho de vuestras edades y de todas vuestras habitaciones. Cualquiera que hiere a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra alguna persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá.
ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio del cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese, apreciados hermanos, que las primeras líneas de este interesante capítulo ponen ante nosotros una misericordia y disposición de Dios en favor de sus servidores, los levitas. Leíamos que cada una de las tribus de Israel, según su capacidad, tenía el privilegio, para no decir que estaban obligadas, a proporcionar a los levitas, que son servidores de Dios, cierto número de ciudades con sus arrabales, es decir, con sus aledaños o sus alrededores. Ya leíamos en el texto 7 y 8 que decía exactamente: todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus arrabales o sus alrededores, los ejidos. Y las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, del que mucho tomaréis mucho y del que poco tomaréis poco. Cada uno daréis sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Fíjese que los servidores de Yahvé dependían enteramente de él para su porción. Es decir, los servidores de Dios no tenían heredad sino en Dios. Bendita heredad, ¿verdad? Bendito lote de servidores que tienen este privilegio de poder no tener una heredad, sino tan solo la de Dios. Esta es la verdadera posesión o posición, apreciados hermanos. Aquí hay una gran lección. Esta es la verdadera posesión de todo verdadero ministro en Cristo. No hay otro criterio más que la fe. El poder, el ministro de Cristo, poder expresar: tú eres mi porción de mi heredad y tú eres mi copa. He aquí una gran lección para aquellos que dicen ser ministros de Cristo. Dios tenía cuidado de sus siervos y permitía a toda la congregación de Israel gustar del privilegio sagrado al proveer a las necesidades de aquellos que se habían dedicado voluntariamente a su servicio, abandonando todo lo demás. He ahí el privilegio. Así entonces, se nos dice en la Escritura inspirada que entre las 12 tribus de Israel debían darle a los levitas, los servidores de Dios, 48 ciudades con sus arrabales, sus aledaños, sus alrededores, sus ejidos. Y de este número, de estas 48 ciudades que van a recibir los levitas, 6 ciudades deben servir de acogida o de refugio para el homicida. Una precaución misericordiosa. Esta es una precaución divina, ¿verdad? Admirable en su origen y admirable en su finalidad. Fíjese que las ciudades de refugio estaban situadas, como hemos leído, 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán. O sea, habían ciudades de acogimiento y de refugio, 3 al otro lado del Jordán y 3 ciudades antes de cruzar el Jordán. 3 al este y 3 al oeste del Jordán. Y esto pensando divinamente Dios, que Gad y Rubén, al establecerse al oeste de este límite divisorio, manifiesta que Dios en su misericordia no quiso dejar sin acogida o sin refugio al homicida contra el vengador de sangre en aquellos lugares que estaban al otro lado del Jordán. Al contrario, en su amor quiso que esas villas asignadas como refugio o acogida para el homicida estuvieran a su alcance.
Había siempre una ciudad al alcance del que pudiera estar expuesto a la espada del vengador de sangre. Si acontecía que un homicida caía en manos de un vengador de sangre, no era porque no hubiese faltado el refugio o la ciudad de acogida, sino porque aquel homicida no aprovechó lo que era para salvar su vida. Se habían tomado todas las precauciones necesarias. Dios había establecido en su ordenanza todas estas precauciones necesarias. Esas ciudades tenían su nombre, estaban bien definidas y eran públicamente muy bien conocidas. Todo estaba dispuesto de la manera más clara, más sencilla y lo más fácil posible. 3 ciudades al este del Jordán y 3 ciudades al oeste del Jordán. De las 48 ciudades que los levitas tenían, 6 ciudades van a ser ciudades de refugio o de acogida. Solamente podemos pensar, tales son los caminos misericordiosos de Dios, ¿verdad? Al establecer estos recursos misericordiosos para acoger al agraviado o al afligido. Sin duda que el homicida debía emplear toda su energía para poder alcanzar aquel territorio sagrado, y no me cabe duda que lo haría, ¿no es cierto? No nos cabe ninguna duda que lo haría. No cabe ninguna posibilidad en que algún homicida hubiera sido tan ciego o tan obstinado para cruzarse de brazos con indiferencia y decir, si estoy destinado a escapar, escaparé. Si era un homicida, no olvide que el vengador de sangre estaba a la puerta. Así que era su privilegio o su decisión escapar a una de estas ciudades de acogida o de refugio. No podemos imaginar entonces que algún homicida empleara semejante lenguaje. Él sabía muy bien que si el vengador de sangre lograba ponerle mano, le mataría. Y el vengador de sangre al matarlo era sin culpa. No había sino una sola cosa que hacer para salvar la vida: huir del castigo inminente, alcanzando un abrigo seguro dentro de las puertas de la ciudad de acogida o de refugio, dentro de las ciudades de los levitas. Y una vez allí, ese homicida podía respirar seguro y libremente, ningún mal podría alcanzarle, estaba en perfecta seguridad, esperando, por supuesto, el juicio correspondiente ante su situación. Ahora, si hubiesen podido tocarle un solo cabello dentro de los límites de la ciudad de refugio, de acogida, habría sido un deshonor y un oprobio infringido a la institución y ordenancia divina. Por lo tanto, en las ciudades de acogida o de refugio, todo estaba asegurado. Pues bien, podemos ver que esta institución se refiere para el pueblo de Israel. Por un lado, ellos mataron al príncipe de la vida. Por lo tanto, aquí se trata de analizar y considerar o saber cómo son considerados por Dios el pueblo de Israel. Si ellos mataron al príncipe de la vida, ¿cómo Dios los mira? ¿Cómo Dios mira al pueblo de Israel en el día de hoy? ¿Los mira como asesinos o como homicidas involuntarios? Déjenme decirles, apreciados hermanos, de que si Dios mira a Israel como asesinos por haber matado al príncipe de la vida, no puede haber esperanza para ellos. Ningún asesino podía acogerse a una ciudad de refugio. Para el asesino la ley era rigurosamente inflexible. ¿Qué dice el texto
18 y 19 del libro de Números, del capítulo que acabamos de leer, dice así: y si con piedra de mano de que pueda morir, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo de mano de que pueda morir, lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. La ley era rigurosamente inflexible. El homicida morirá. El pariente muerto, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará, dice el texto inspirado por Dios. Pero déjeme decirle que para Israel, por la gracia de Dios, será tratado como un homicida involuntario y no como un asesino. No olvidemos las palabras del Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras poderosas del Señor Jesús, al estar siendo crucificado, subieron a los oídos y al corazón del Dios de Israel. Este pueblo de Israel actualmente está bajo la custodia de Dios. Sí, están desterrados de su país, sí, y están fuera de la casa de sus padres. Pero viene un tiempo en el que serán restablecidos en su país, no por la muerte del sumo sacerdote, que bendito sea su nombre inmortal, que no puede morir ya más, sino porque este sacerdote real dejará su puesto que ahora ocupa y se presentará en su nuevo carácter como un sacerdote real delante de su pueblo. Entonces, si no antes, Israel volverá a su patria perdida y a su heredad abandonada. He ahí la visión con respecto a Israel. Pero por otro lado, podríamos considerar susceptible aplicar esto de las ciudades de refugio al caso del pecador que busca refugio en Cristo, ¿verdad? Pero esto no podría ser, apreciados hermanos, sino de una manera muy excepcional, atendiendo que en el primer término el homicida de la ciudad de refugio no estaba exento de juicio. Él estaba en la ciudad de refugio esperando un juicio para él. En cambio, para el creyente pecador en Jesús no hay ni puede haber juicio alguno para él, por la simple razón de que Cristo ha sufrido el juicio en su lugar. Solamente encontramos, fíjese, un punto importante que es común para los dos casos, para Israel y la posible aplicación de la ciudad de un refugio para un pecador que busca refugio en Cristo. Primero es que es el de la exposición a un peligro inminente, y es por eso que se busca refugio. Y en segundo lugar, la necesidad apremiante de escapar y encontrar un refugio seguro donde yo me pueda salvar. Por un lado, Israel, que dice la Escritura, mirarán al que traspasaron y harán lamentación sobre él, e Israel será restablecido. Es ahí la condición de Israel. Pero por otro lado, el pecador, en su necesidad, encontrará un refugio en Cristo ante el juicio venidero, el cual, déjeme decirle que es inminente, es un juicio seguro, es un juicio solemne y es un juicio cierto. Pero no es tan solo que el vengador de sangre pueda venir en contra del pecador, sino que el juicio ha de caer sobre todos los que están fuera de Cristo.